¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tenemos como invitados a la Academia Hermética Ignis Regnum, que tienen de experiencia 9 años impartiendo cursos de diferentes temas. Uno de esos temas es la Cábala, runas, tarot filosófico. Y bueno, bienvenidos. Hola Hola Sofía, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos súper estás? contentos de conocerte y de pues, estar en tu canal con tu comunidad. Ah, perfecto. Sí, igualmente yo encantada de tenerlos aquí como invitados y bueno, vamos a hablar ahora de un tema súper interesante que es la cosmovisión de los pueblos nórdicos y vamos a hablar acerca del oráculo de las runas. Comentábamos antes en una plática que tuvimos acerca de la diferencia entre pues las cosmovisiones celtas y las cosmovisiones de las que parten las runas. Ujú. Claro, sí, no tienen absolutamente nada que ver, digo, compartieron espacios, compartieron tiempos, pero eran pueblos enteramente distintos, tanto en su cosmovisión como en su escritura. Los pueblos celtas, su cosmovisión parte de los dioses de la naturaleza, de Cernunno, Morrigan, Brigitte, etcétera, y los pueblos nórdicos tienen el panteón de los dioses, pues tenemos a Thor, a Tyr, a Odín, que es la hija de Loki, que vive en Helheim. ¿Por qué lo quiero poner aparte? Porque no son dioses. Hablé del panteón, pero Loki particularmente y su hija no son dioses, son entes de la naturaleza y son entes Frey, disruptores. Freya. Frey y Freya, que sí son dioses de la naturaleza. Y vamos, eso es en cuestión de panteones, de cosmovisión. Pero desde el punto de vista de la escritura, los celtas particularmente tenían una escritura que se llamaba Ogam, y esto fue previo a la inclusión de los caracteres latinos. Y los pueblos nórdicos son los que utilizan, nórdicos germánicos, son los que utilizan las runas. Desde tiempos Todos los de su indoeuropeos, migración, podría exacto, decirse. con las lenguas indoeuropeas y semíticas, emigran y se convierten en lo que se conoce como runas, también con influencia latina y griega, pero nacen como los... ¿Y por qué digo que con influencia? Porque efectivamente las formas se parecen un poco a los caracteres latinos, sin embargo, los fonemas y los significados de las propias letras nacen de los pueblos semíticos. Y bueno, hablabas de acerca de los dioses y de espíritus de la naturaleza, ¿no? Fuerzas Fuerzas, de la ¿verdad? naturaleza. Sí, esto es bien importante porque tenemos que comprender cómo es el origen mismo de toda esta cosmovisión de los pueblos nórdicos. Abarca todo el norte de Europa en su generalidad y, bueno, se orienta en una formación que da pie muy similar a la de los griegos, que es un caos, es decir, el abismo total, ¿no? El abismo en donde no hay nada diferenciado aún, todo es obscuridad, todo es una masa oscura, casi como un bostezo, y a eso se le nombra el Ginnungagap dentro de esta mitología. Y tú puedes escuchar la palabra gap y en inglés significa brecha, significa abismo, se refiere a un bostezo, por ejemplo, también se puede referir como una cueva y entonces o una herida de la tierra y entonces este gap es un abismo negro donde no hay nada, donde todavía nada se manifiesta, nada se mueve, todo está completamente sumido en la oscuridad. Así se origina y esto a mí me súper encanta porque se refiere a así muchas mitologías en diferentes pueblos donde no había nada diferenciado, donde era un abismo, donde había penumbra, no había luz. Entonces así comienza este origen de esta mitología en el gap, en el abismo. Y hay dos fuerzas polares que también es fascinante porque una es Niflheim y a la otra es Muspelheim. Niflheim es el hielo, que se refiere a lo estático particularmente, a lo que no se mueve, lo que no se transforma, lo que permanece en una quietud absoluta. Y eso es por un lado el hielo, lo frío, lo estático, lo que no se mueve y que no cambia. Pero por el otro lado está Muspelheim y Muspelheim es el fuego. Y el fuego se va a referir al movimiento, a lo que se transforma, a la excitación, es decir, polos totalmente opuestos que se van a confrontar y casi como cuando vemos en las películas que las fuerzas de los dos magos, ¿no? Una fuerza azul y una fuerza roja con las varitas mágicas en tensión, pues así imaginemos que es la creación misma. Estas dos fuerzas, una azul de frío y una roja de fuego, confrontándose a sí mismas para entonces dar inicio y origen, el primer paso de la creación de todo. Cuando el orden y el caos se enfrentan para generar un tercer ente que va a nacer a partir del Aether, ¿no? Así es, estas gotitas, fíjate qué bonito. Sí. En la naturaleza, cuando todo está congelado y llega la primera fuerza del sol a derretir las escarchas,
Las escarchas eran anunciadas por los gigantes de escarcha. Por eso decía yo que Loki es un ente distinto. Tú lo has visto representado en Marvel con unos halos verdes porque representan las auroras boreales. Cuando llegan las auroras boreales es que ya va a llegar el invierno, van a llegar las heladas, donde todo se va a quedar estático, particularmente la runa Isa, que es una raya literalmente, es un freno en la existencia, un parón, porque todo se está congelando y todo se detiene. Como dijo Brenda, todo queda estático. Cuando llegan los primeros rayos del sol, que el fuego del sol se puede asociar a Muspelheim, pues eso derrite estas estalactitas de hielo y caen las primeras gotas de la helada. Claro. Y esto es el Eitir. Se asocia como vocablo a algo venenoso por una razón que vamos a explicar ahorita, porque hay volcanes en estos lugares y el clima determina también la forma de la cosmovisión siempre en guerra. Entonces, estas gotitas de Eitir nutren a la tierra y nace la nueva vida. Aquí, en este caso, con las gotitas de Eitir, nacen dos entes: Aundumla, una vaca primigenia, e Ymir, un gigante también. Así es, y esto que Jaime decía sobre cómo se va derritiendo, ese es el estado primigenio. El calor lo que hace con el hielo es que lo derrita y nace esta primera agua primordial que va a dar por nacimiento, va a parir ya a un ente ordenado que va a ser precisamente Ymir, ordenado pero todavía no diferenciado. Ymir se asocia como un ente andrógino y que aparte de él, más adelantito en la historia, de su cuerpo, de todo lo que lo conforma, se va a hacer la bóveda celeste, se va a hacer el bosque, se va a hacer la tierra, se van a hacer los lagos. Este ente que todavía no ha sido diferenciado es el primer ente primordial y nace junto con la vaca que Jaime decía, que es Audumbla, y ella, pues como en las mitologías también las vacas, ¿no? La Hathor con Siddhartha Gautama, pues es el que guía a la vaca precisamente y toda esta filosofía en torno a la vaca como el animal precisamente a los pueblos africanos, exacto, como este ente primordial que necesitamos para que nos nutra. Y aquí viene una parte que a mí me gusta mucho porque la primera letra del futar, que es precisamente el lenguaje, el sistema de escritura de estos pueblos, la primera runa es Feju y la primera runa Feju significa vaca, entonces, o buey, es decir, los animales que nos dan precisamente nutrición y que es indispensable para comenzar cualquier proceso de creación. Ahí viene la vaca dentro del orden mismo de las runas, que es algo impresionante. Y dentro del devenir histórico, muchas personas dicen que no se puede rastrear el origen de las runas hasta los pueblos semíticos. Por supuesto que se puede. Y precisamente la primera letra de los alfabetos semíticos es Aleph. Aleph desde los sumerios se hereda a los cananitas, a los hebreos. Después estos mismos heredan esa misma letra a los pueblos egipcios. Ellos tienen contacto con los griegos a través del comercio y heredan la lengua a los pueblos griegos. Por eso decía que sí tienen contacto, pero también tienen contacto desde el origen. Entonces, cuando vemos la lengua semítica, olvídate del hebreo, sino uniforme. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, las letras que después de vinieron al hebreo, es lo mismo que alfa, beta, gamma, delta. Son las mismas letras, cambiaron los fonemas. Eso no es ninguna ciencia porque los pueblos, conforme su guturalidad, dicen los fonemas de manera distinta. De hecho, en las lenguas romances, en el portugués, por ejemplo, la letra R de río, no la dices ni río en la R, ni guío, ¿no? Acá como los franceses dices gío, como si fuera una J, y la J no le dices J, sino le dices G, como una Y, entonces Janeiro. Entonces, cambia el fonema. No ha cambiado ni la letra, ni el significado, ni el simbolismo, pero sí el fonema. Entonces, por eso, Aleph es el correspondiente de Feju, la vaca. Y muy interesante esto, porque decíamos, ¿de dónde venía el aspecto venenoso? Decíamos, los dioses. Dioses del caos, dioses del orden, de lo estático y de lo dinámico. ¿Qué sucedía? Había, por un lado, Niflheim, todas lo helado, el agua que caía de las montañas heladas, era agua pura, en ríos de agua pura, y del otro lado volcanes, pero también con hielo, como tú conoces los volcanes, por ejemplo, en Islandia. Está todo congelado, pero está haciendo erupción. Y estas erupciones, pues naturalmente, contaminan tanto la nieve que cae como el agua que van derritiendo, la contaminan con azufre. Entonces hay nieve negra y el agua es venenosa. Cuando se juntan estos dos vapores,
uno de agua congelada, fría, y otro de agua tibia que viene derretida. Salen estos vapores tóxicos y la condensación de estos vapores tóxicos son las gotas de éter que dan lugar. Y éter, la raíz etimológica se asocia a éter, a lo que todo conjunta en la naturaleza. Éter, quinta esencia, piedra filosofal, espíritu, como le quieras llamar en muchísimas escuelas, es este mismo éter. Entonces hablamos de que, bueno, en estas nociones como que este momento generador es de la oscuridad, pero también, bueno, surgen estas dos fuerzas y posteriormente surge, bueno, el hielo y el fuego, de ahí surge el agua y es un agua venenosa, ¿no? Me decían. Y entonces, esta cuestión del veneno tiene que ver con la generación de la vida. Bueno, es que el caos, recuerda, por ejemplo, para los griegos, el caos no era como lo conocemos actualmente, algo desordenado, sino es una fuerza primigenia, así se llama, y después del caos surge el cosmos, que ya es la versión diversificada del caos, como si se hubiera explotado y se diferencia en diferentes, ahora sí que en diferentes partes, en diferentes aspectos, que la suma de esos aspectos son precisamente el caos, regresar al caos. Entonces, al caos, que es el supremo orden. Y aparte es muy interesante porque el ente que nace de esta agua, de este Eitir, es Ymir, y Ymir es uno de los primeros gigantes. Y aquí viene una parte bien importante porque Ymir es un gigante y los gigantes, bueno, después de él va a haber una descendencia de gigantes y esos gigantes siempre van a estar en una constante y permanente lucha con los dioses, muy similar a otras mitologías como la griega, con los gigantes que también los dioses luchan y tienen estas confrontaciones, y es precisamente luchar contra el orden universal, contra el tiempo, contra aquello que no alcanzamos a comprender de una manera humana, ¿no? Que no entendemos cómo es que sucede, pues estamos luchando siempre en contra de todos estos conceptos que son mayores y que no alcanzamos a lograr diferenciar de una manera totalmente racional. Y es que aquí viene un principio importante en las mitologías, particularmente nórdica, y la asemejo mucho con la griega, porque habla de la dualidad en conflicto. Todo el tiempo tenemos estos conflictos entre lo superior contra lo humano y finalmente los dioses, por ejemplo, también eran mortales. Esto es algo bien importante. Finalmente van a morir, va a acabar una era. Y aquí viene también cuestiones importantes, que las eras siempre terminan y todos mueren y queda algún ente que va a dar pie a la otra era y va a morir y va a dar pie a otra era. Por ejemplo, Ymir y Audumla marcan una segunda era. Primero fue el Ginnungagap, que es lo que te contaba del abismo negro y las fuerzas que se juntan para hacer el Eitir. Luego viene la segunda fase, que es Ymir con Audumla, y luego va a venir una tercera fase con Bori, que va a ser parido, más bien no parido, Audumla lo descubre, esta Audumla lame los hielos y entonces mientras va lamiendo, va descubriendo a este tercer ente que es Buri, y él se asocia a que va a ser el productor de, entre ellos, Odín, por ejemplo. Entonces va a marcar diferentes eras, diferentes épocas en que todo se va comenzando a ordenar, se va diferenciando hasta que finalmente, pues bueno, me estoy adelantando mucho, pero hasta que finalmente son los 9 mundos ya en el Yggdrasil totalmente diferenciados. Y esto es bien importante porque vemos que en todas las mitologías que tienen estas fuerzas primigenias que se disgregan, van a tener sistemas oraculares. Y para hablar, por ejemplo, de los griegos, estos, más allá de los nombres que tengan en griego, Cronos y Hera y todos estos, eso vamos a dejarlo tantito de lado para entender los significados. ¿Cómo se conjuntan las primeras fuerzas hijas del caos? Es el cielo, que es Urano, es el inframundo, es la Tierra Media. Son estos tres niveles, unidos por el bien y el mal, por la luz y la oscuridad, y dos fuerzas antagónicas, el amor y el tiempo. El amor que todo lo vincula y el tiempo que todo lo disgrega. Entonces, contemplando todas estas fuerzas, las mismas fuerzas van a actuar en el árbol del Yggdrasil a través de estos 9 mundos, porque precisamente todas las runas nos hablan de estos procesos que decíamos, se han disgregado, pero en conjunto, la suma de todos ellos en el sistema oracular revela la condición de la condición humana, revela la condición humana reflejada con el orden universal. Entonces, precisamente de ahí nace el sistema de las runas entendido como un sistema oracular más allá del sistema de escritura, por los propios significados de las runas en conjunto que suman el orden y el caos que dan lugar a esta fuerza primigenia.
Muy bien. Y entonces aquí vemos una confrontación de los dioses también frente a los gigantes, ¿no? Que los gigantes representan un poco las fuerzas inabarcables de la naturaleza, lo inconmensurable, ¿no? Y los dioses un poco reflejan más la parte racional, sería como la parte ordenadora del cosmos. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay cosas que vamos a pensar, tanto en la sequía como la cosecha, tanto la helada como la erupción, son fuerzas totalmente antagónicas y son particularmente dioses diferentes o tribus de dioses diferentes las que ordenan estas cosas, antagónicas entre ellas. Pero los gigantes son fuerzas superiores a ellos. Y tenemos, por ejemplo, a Freya, que no son de la tribu de dioses Ases o de los dioses Asir, es de la tribu de los Vanes. Y precisamente como están, estos son los del caos y los Ases los del orden, y están en constante confrontación. De hecho, Mimir, que es el de la fuente, que le permitió a Odin dejar su ojo ahí, ofrendar su ojo para conocer el secreto de las nornas, que eran las runas, bueno, pues él fue muerto en una batalla entre los Ases y los Vanes. Y al ser muerto, para poder acabar con esa batalla, se entregan como rehenes Freyr y Freya a los Ases, viven en el Asgard, y de hecho Freya, junto con la Nornaur, son las primeras de las Valquirias, las que escogen quién van a morir. Entonces, están actuando siempre en conjunto, pero también siempre de manera antagónica. De hecho, los muertos que mueren en batalla con honor, no todos van con Odín, eso se piensa. La mitad de ellos va con Odín, la otra mitad va con Freya, y tiene su ejército personal Freya en el Volgang y su ejército personal Odin en el Asgard. Así es, entonces con todo esto podemos entender que la lucha es la constante y permanente primicia de la mitología. Siempre hay una lucha. Si no están luchando, están a punto de luchar, es decir, están así como viéndose para que llegue el momento en el que vuelva la guerra, vuelva la lucha, pero esto se puede analogar precisamente a su forma de vida. Es decir, ellos eran guerreros, luchadores, porque aparte vivían en un ambiente, pues ya decíamos, ¿no? Con volcanes, con mucho hielo, una época de luz y una época de frío, es decir, así totalmente diferenciados, de oscuridad y de luz, totalmente radical su ambiente, y entonces esto les daba la noción pues que había que luchar para que las fuerzas no nos absorban, es decir, pues no nos terminen matando, ¿no? Porque hay que prepararnos, porque ya vienen los gigantes de Escacha y ya viene el invierno, pues hay que apurarnos, porque pues o ellos o nosotros o nos morimos, entonces este es el espíritu que nace de, y por eso parece sangrienta a veces, bueno, y la verdad es que sí, la mitología. Los hombres, Midgard, reciben la influencia de todos, de gigantes y de dioses. Sí, estamos en el plano medio. Estamos en el plano medio, recibiendo la influencia de todos. Nosotros contra los dioses y los dioses contra los gigantes Sí. y todos juntos contra el orden universal. Entonces es una suerte de escalafón, ¿no? Entre cómo vamos nosotros recibiendo del cosmos, Sí. recibiendo de los gigantes, recibiendo de los dioses y al final nosotros aquí apabullados resistiendo todas estas fuerzas. Exacto, por eso el Yggdrasil, por ejemplo, que ya estamos combinando tiempos en la mitología, pero creo que esa es la parte interesante porque va de un lado a otro, pero bueno, imaginemos que ya está conformado, ya se reveló todo el orden de los ciclos y entonces se da pie a la manifestación del Yggdrasil como se conoce, ¿no? El Axis Mundi, exacto, y este Axis Mundi, este Yggdrasil se divide en tres planos, uno es el inframundo, el otro es el Midgard, que es donde estamos nosotros, ¿no? El intermedio, y el otro el cielo, y pues allá arriba en el cielo, pues sí, están los dioses, los conceptos celestes, las aves, por ejemplo, abajo está Helheim, que es Hel, el inframundo, y hay ríos también allí, es decir, y aparte en Helheim pasa algo súper interesante, porque así casi como también para los griegos, hay un río alrededor de Hel, alrededor de ese inframundo, hay un río que nadie puede cruzar, pues porque pues si ya llegaste a Hel es porque ya moriste y sin honor, o tal vez por vejez, y entonces vas a Hel y no puedes salir de ahí, de ese lugar, pero también hay un perro como Cerbero que está resguardando precisamente la entrada de Hel para que nadie que no debe entrar pues no entre ni que nadie salga, igualito. Y entonces ahí está este ente sobrenatural que es Hela, ¿no? Resguardándolo. Sí, Garm y es muerto por Tyr. Y esto es bien interesante, voy a hacer las referencias. Loki, bueno, es muerto por Tyr y Tyr mata a Garm en el Ragnarok. Loki es muerto por Heimdall y Heimdall mata a Loki. Fenrir, hijo de Loki, mata a Odin y Odin mata a Fenrir.
Y es una matanza de En el unos contra Ragnarok. otros en el Ragnarok, pero de sus hipóstasis, de sus antagónicos, de sus alter, de los que deben de funcionar como contrastes. Entonces, Jormungandr mata a Thor y Thor mata a Jormungandr. Jormungandr es una serpiente que se está mordiendo la cola y está circundando precisamente a También hijo de Yggdrasil. Loki. Exacto. Y Loki tiene un montón de hijos. Por eso te digo que es un ente fascinante, muy mal leído y muy mal interpretado. No es hermano de Thor, no es hijo de Odín. No es un dios. No es un dios, es un ente disruptor y regulador del sistema. Entonces, ha sido muy mal entendido Loki. Es el caos de nuevo, para que todo se esté moviendo, cuestionando al sistema mismo, ¿no? Y todos son hipóstasis. Entonces, este muchacho Loki, pues, hace todo lo necesario para ordenar las cosas, y por ello tiene un montón de hijos. Tiene a Jormungandr, que es una serpiente gigantesca, tiene a Hela, tiene a Sleipnir, que es un caballo que se dice que es de 8 patas, y bueno, es hijo de él mismo, preñado por un semental. Las sagas son unas cosas bien locas. Él mismo se convirtió en una yegua, se preña por un semental y tiene a un caballito que se llama Sleipnir y se lo regala a Odin. Es papá también de... ¿Quién me falta? De Jormungandr. Bueno, es que tiene muchos hijos. Bueno, y nietos. Tiene a Skulli y Hati, que persiguen a Suna y Mani, el sol y la luna. Tiene a Vali y Narfi, que con las tripas de uno es cuando lo amarran, cuando provoca el Ragnarok con las tripas de uno de esos lobitos. Y bueno, tiene a Fenrir, que se me olvidaba. Que es muy importante. Que es muy importante porque da a conocer las nociones de justicia, de ley y de conciencia cuando está amarrado por diferentes cadenas elaboradas por los enanos. Así que es una mitología fantástica, llena de recovecos, y es bien, bien complicado leerla porque, para nuestra mala fortuna, al igual que en los panteones mesoamericanos o en los panteones, los dioses cambian de nombre por cada faceta que tienen. ¿Sí? Y entonces leer las Edas, que son los libros, en donde son los únicos libros que existen para conocer la mitología de estos pueblos, y además ni siquiera lo escribieron los nórdicos. Entonces los escribió un escaldo en el año 1200, ya con un lenguaje que ni siquiera tenía que ver con runas, por ejemplo. Así es, esto es bien importante porque, bueno, toda su tradición era tradición oral. Todo era a través de relatos, a través como cuentos, como ahorita de alguna manera lo estamos contando, todo era de boca a oído literalmente. Entonces así fue recorriendo, pero finalmente pues sabemos que en la memoria histórica pues muchas cosas se van cambiando en este desarrollo histórico, y finalmente llegan estos personajes que hacen una recopilación de lo que quedaba todavía de estos relatos orales y los virtieron en estos que son precisamente de los compartimos, que es la Edda Mayor y la Edda Menor. Y bueno, estos son pues los que quien quiera estudiar runas, quien quiera entender la mitología nórdica, quien quiera realmente dedicarse a ello, pues tiene que leer básicamente, fundamentalmente, a estos dos libros, porque aquí viene todo y vemos muchos sincretismos. Por eso me parece que es muy remarcable, porque este personaje pues ya no vivió aquella época, apenas había algunos relatos de voces de lo que quedaba, pero le fue agregando de su propia cultura, de su propia cosmovisión personal, y pues por eso hay como muchas mezcolanzas, pero lo vuelve yo creo que muy, muy nutritivo al final. Sobre lo que estaban comentando acerca de la constante lucha, de la constante tensión de fuerzas, es que justamente para que ese caos, digamos, primigenio se pueda diferenciar, ¿no? Antes todo estaba unido, ¿no? Antes todo era lo mismo, estaba como entrelazado unas cosas con otras, pero ya en esa diferenciación pues se parte a polaridades, y para que el cosmos pueda seguir en movimiento, pues tiene que haber unas constantes luchas entre fuerzas, ¿no? Prácticamente. Totalmente. Y de alguna manera... Y ese es el secreto para leer las runas, entender esas fuerzas polares y antagónicas. Y tensiones. Es el secreto para leer correctamente las runas. Sí, por ejemplo, ya en filosofía todo esto me recordó muchísimo a la filosofía de Heráclito, que justamente hablaba de que para que exista el cosmos, pues está en constante tensión, en constante movimiento, ¿no? Justamente, y también me recordó a la filosofía de Anaximandro, que hablaba de este apeiron, que era este caos primordial donde las cosas no estaban diferenciadas, ¿no? Entonces es bien interesante que, bueno, aunque sean culturas bien distintas, como que hay ideas, bueno, estas son ideas muy universales, ¿no? Que se repiten en diversas tradiciones y todo. Por ejemplo, también lo que hablábamos del inframundo acuático, también es algo que se repite en muchísimas partes. Se repite aquí en Mesoamérica, en el mundo griego, en Egipto, ¿no? Incluso con esta barca, ¿no? Que cruza, que el sol
cuando baja al inframundo lo cruza a través de una barca, ¿no? Y justamente esto tiene también que ver porque el inframundo no solo es un lugar de muerte, sino también es un lugar de generación y de nutrición, de vuelta a nutrir la tierra, porque el inframundo pues hace mucha conexión con el mundo subterráneo, donde en el mundo real, pues en el mundo subterráneo pasan las aguas y son las que nutren la tierra, etcétera, ¿no? Esto que dices me parece bien bonito porque justo este dios egipcio Sobek, en algún momento se le llamaba Sobek Ra, y Sobek es un dios cocodrilo, y precisamente tenía esta connotación, vive en la tierra, pero también baja al inframundo de las aguas y vuelve a subir conforme va, exacto, como en su cabeza el sol. Es decir, él mismo trae la vida, pero al mismo tiempo vuelve a bajar a las aguas y vuelve a llegar a entender la muerte, y era como un psicopompo también, es decir, un viajero, y que lograba la posibilidad de el viaje entre estos dos mundos, que es lo más interesante. Estos puentes de comunicación también los tienen, por ejemplo, la mitología nórdica en diferentes niveles. Uno sí, comunicando el inframundo con el Midgard, y por el otro lado, el Asgard con el Midgard, es decir, en general como un círculo con el Bifrost, que es este arco iris, ¿no? Este puente en el cual está siendo resguardado, o este puente reluciente, también se le dice así, y que está siendo resguardado por un ente sobrenatural también, ¿no? Que es este Heimdall, y bueno, él va a ser el que va a llamar a los dioses finalmente. Él tiene un cuerno y que lo van a escuchar. Imagínate qué gran fuerza y qué gran poder, precisamente conocedor de los procesos y protector y resguardador de que se cumplan también al mismo tiempo, porque él es el que va a preanunciar cuando todo está a punto de terminar. Y por eso es fundamental conocer perfectamente bien la mitología nórdica para leer correctamente las runas. Sí. Las runas, la runa Hagalas está asociada a Heimdall y a Helgen o a Hela. Entonces, ¿qué sucede cuando llama a la acción el cuerno para anunciar el Ragnarok? Todos los dioses y todo mundo tiene que correr a moverse. Y la runa Hagalas está asociada a las crisis, al granizo. Cuando cae el granizo en alemán. Exacto, cae el granizo en tu cosecha, ¿qué haces? Corres, le pones pieles, haces algo con tal de salvar la cosecha. Sabes que es necesario el granizo, pero para que nutra la tierra con agua helada, porque ha estado muy caliente, quizá en verano, está muy caliente la tierra, corre riesgo de morir la planta. Entonces, y se pierden ciertas bondades que uno podría pensar. Por ejemplo, apenas nosotros nos pasó algo así. Tenemos un cacto que le sale una flor una vez al año, y le dura 2 días la flor nada más, y apenas había salido la flor así. Es una cosa impresionante. Y ese día llovió y súper granizó, y llegó en la noche y eso sí, ya no estaba la flor, ¿no? Y es así crítico, porque digo, es que esto era tan precioso y fue más efímero de lo que tenía de predestinado a vivir la flor. Y bueno, finalmente fue una crisis para la planta, lo sufrió finalmente al golpe de la vida, y esos Hágalas. Entonces, ese es el llamado que hace llamado a la Handel. acción, exactamente. Nosotros cuando hablamos de mitología, la gente que no le gusta mucho la mitología o que lo lee de manera literal, imagina que son cuentos infantiles o fantasías, y no, era la realidad misma expresada en las palabras de esos pueblos. Buscaban entender o veían los ciclos, eran personas muy inteligentes, igual que nosotros inteligentes, y que con sus palabras estaban comprendiendo cómo funcionaban y estaban explicando a su manera, describiendo a su manera lo que veían. Para los sistemas oraculares, nacen pues por ahí del siglo XII, XIII, ya usando las runas como sistemas oraculares. Antes de esto usaban a las runas como un sistema mágico, es decir, como pensamiento mágico. Nace como pensamiento mágico, deviene como escritura y posteriormente surge como un sistema oracular. Digamos, sistemas oraculares tienen símbolos que son polisémicos, ¿no? Que cuando ya en una tirada, pues se entretejen de cierta manera. Entonces no son como significados aislados de esta runa significa esto y así sencillo, ¿no? Sino realmente pues tiene múltiples significados. Justo hay unos entes que son las nornas, y son similares a las parcas y a las moiras, que son las que se van a referir al pasado, al presente y al futuro, y están precisamente entrelazando los hilos del destino de los hombres. Y entonces en este entrelazamiento, de ahí mismo, de esa malla de las nornas, nace o se pueden trazar cada una de las runas, lo cual significa entonces que en esta trama
En este textil se entreteje la vida de cada individuo. Nada es un evento aislado y evidentemente no todo viene del pasado, se manifiesta en el futuro y si el textil sigue teniendo el mismo patrón, pues el texto se va a desarrollar de la manera más coherente. Por eso decimos, las runas son 24 letras y con todas estas 24 letras de la Feju a Ózalas puedes generar cualquier palabra, cualquier historia, incluso podemos hacer más palabras como de la A a la Z, de la Aleph a la Taf, todas las combinaciones y permutaciones son posibles entre estos mínimos elementos, por eso describen la vida de cualquier persona que esté dispuesta a que se lea el oráculo. Todas las runas siempre nos van a invitar al equilibrio, a vivir en el estado intermedio entre el orden y el caos, aquí, en el equilibrio de las tensiones, y eso nos va a dar una posibilidad de vivir bien, de eso se trata, pero vivir bien no significa que no vaya a haber crisis, sino que seamos conscientes de que la crisis va a llegar, aceptarla, aprenderla y seguir adelante como guerreros, así tal cual. Ahora entiendo justamente la figura que tienen las runas, ¿no? Y de como que parecen como tejidos justamente, o son a veces líneas como pues muy sencillas, pero con significados muy profundos, ¿no? Y por ejemplo, en esta cuestión de las runas, en su utilización de magia, las runas también se utilizaban o se pueden utilizar como para atraer aspectos o como cuestiones de amuletos, ¿no? De atracción, de emular aspectos, ¿no? Y también aparte de su uso como oráculo, ¿no? De lectura. Claro, porque que hacen todos los amuletos y todos los talismanes de cualquiera cultura en todo el mundo, enfocar la mente humana. De hecho, por ejemplo, la oración cristiana, católica, ¿por qué oras? Porque le estás pidiendo a ese ente, santo o deidad, como quieras llamarle, que te ayude. Pero naturalmente hasta los propios dichos populares dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O sea, enfócate, haz algo, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, sobre todo lo más importante es que estudiar las runas significa también estudiar la mitología. A nosotros nos parece totalmente fundamental, porque no puedes entender de qué hablan las runas si no entiendes de qué habla su cosmovisión, toda su creación del mundo, de lo que se sustenta el desarrollo mismo de las runas. O sea, una cosa no puede ir sin la otra. Necesitas comprender las fuerzas de lo que hablábamos, del orden y del caos, del frío con el hielo y esta confrontación que nos va a dar para comprender el mismo orden de las runas. Si no estaríamos, pues de alguna manera, yo diría irrespetuosamente, ¿no? Intentando entender algo si nos faltan las bases, que son lo que les decíamos, los libros y algunas sagas anónimas que también dan alguna visión, algunos rasgos de esta mitología. Sí, sí, claro, porque no es algo, el sistema oracular no está aislado de la cosmovisión que le dio origen, o sea, se tiene que estudiar todo en conjunto, Claro. definitivamente. Y bueno, me quedó mucha curiosidad de, por ejemplo, esto que me decían de la vaca se me hizo interesantísimo, no sé, alguna otra runa así con algo interesante. Bueno, hay una runa que a mí me parece a mí fascinante. La voy a dibujar aquí en una hoja, que es una runa, y en una hoja para que se vea bien, porque luego enseñamos la runa y no se alcanza a ver, y es la runa Bercano. Y esta runa Bercano te la voy a enseñar porque es muy bonito. Las runas hablan con su propia taquigrafía misma, es decir, con su propia grafía, nos pueden expresar su contenido simbólico, psicológico y contexto social, ¿no? Tú la ves, bueno, la ves al revés, la voy a poner así. Es como una B. Y esta B se va a referir ahorita Jaime le va a agregar porque él lo dibuja bien bonito, se va a referir a el arquetipo de la madre arquetípica, porque tú vas a ver, ahorita que Jaime nos dibuje, que estas Bs, estas puntas de la B, se van a referir a los senos de la madre, pero como si la estuviéramos viendo desde acá arriba, al revés, para que se llame. Aquí la ves, ¿no? Aquí está la cabecita de la señora, aquí está su pancita, donde está el bebé, sus pies, y estas puntas de la B son los senos, y por eso se va a referir al arquetipo de la madre que nos va a nutrir, que nos va a arropar, la madre universal, la madre alma mater, ¿no? Todos estos lugares que nos han visto nacer, eso va a ser la runa Bercano, el lugar donde te sientes apapachado, cobijado, cuidado, protegido, eso va a ser Bercano, y así se pueden estudiar cada una de las runas, por eso es Y precioso. desde el punto de vista simbólico vemos que las madres en las piedades acunan en el seno a los niños, ¿no? A los bebitos. Sí, Pero las también, natividades. a los guerreros muertos los acunan en el seno, las madres o las esposas. ¿Y a dónde van a ir a dar? Al seno de la madre tierra. Entonces es exactamente toda esta vida, desde la vida hasta la muerte, Bercano está ahí involucrada como el arquetipo
de la Madre Universal. Y Feju también tiene una grafía, te la vamos a Ah, enseñar. está muy bonita. Está muy Mira, bonita vamos también de la ¿no? vaca. Entonces, voy a poner a Feju normal. Es como una Fcita tal cual, pero en lugar de estar así horizontal, está de ladito, porque, y a un lado voy a poner el signo fenicio, la letra fenicia Aleph, porque es una vaca, un buey. Bueno, pues también Feju es una vaca o un buey. Ahí están las telas. Esta es Feju, este es el fenicio, y aquí Jaime la acostó para que vean aquí el ojito de la vaca, su naricita y sus cuernos, que es como esto. Así es la derivación. Sí, ya no, y ellos también tienen algo bien interesante que venden justamente la piedra, ¿no? Con la runa escrita y está súper bonita y te puedes poner con tu nombre, ¿no? La ponen. Sí, nosotros tallamos runas a la manera antigua, heredada, piedra con piedra, y lo que tú comentas es una runa enlazada. Para nosotros el concepto de la runa enlazada, mira, por ejemplo, aquí dice Traduje Sofía, tu nombre a aquí rúnico. está traducido Sofía, Tobilo, Ófalas, Feju, Isa y Ansus. Sofía. Entonces nosotros tenemos que hacer un enlace con estas runas buscando la mejor manera de que las fuerzas mismas de orden y de caos Se tramen, se tramen de junten. manera adecuada para que entonces a ti te funcione como un referente de que algo está sucediendo bien contigo, sea lo que sea que hagas. Si vas a estudiar, que te sirva. Mirar estas fuerzas actuando en conjunto te enfocan. Se Si vas a equilibran. tener exacto, vas a ir, por ejemplo, a una reunión y que las personas que conozcas y con las que te puedas comunicar, que siempre tengas tus valores bien arraigados, que nada te mueva si no realmente sabes hacia dónde tienes que ir. Todo lo que te estoy diciendo lo estoy leyendo en tus runas. Entonces quedaría más o menos una runa enlazada así para ti. Tu textil, Sofía. Este es un textil porque se entrelazan justo cada hilo. Imagina que cada una de las letras que componen, cada una de las runas que componen a Sofía es un hilo y lo que hacemos es tramarlo, hacer un textil en esta runa enlazada que lo que va a buscar con un propósito de equilibrarte en todo sentido, que no te sientas turbada, que no te sientas nerviosa, estresada, sino siempre tender al equilibrio. Pues bueno, esta plática ha sido súper interesante, muy agradecida de que hayan estado en el canal y pues bueno, espero que comenten, que se conecten, que busquen su canal, porque ellos también tienen un canal muy interesante donde hablan de diferentes temas acerca de espiritualidad y se llama, bueno, la comunidad se llama Los Buscadores del Fuego Interno, ¿verdad? Entonces, bueno, igual se los voy a dejar aquí en comentarios, aparte de los libros que nos recomendaron, y para que los sigan, ¿no? Y los sigan y puedan ver sus videos. Pues bueno, muchas gracias a todos por ver. No se olviden de comentar, poner dudas. Sí, claro. Muchas gracias, Sofía. Sofía. Encantados de estar contigo y con tu comunidad. La pasamos increíble. Es un tema apasionante. Yo creo que podríamos hablar en equipo de muchas otras cosas contigo. Y yo creo que es lo más bonito, ¿no? Encontrarnos con personas que compartamos este entusiasmo, ¿no? Porque nos entusiasmamos mucho, tú, nosotros. Igual si tú lo decides, pues también venir a nuestro canal, igual de los temas que tú domines, pues te invitamos, está totalmente abierta el canal, la comunidad de los buscadores del fuego interno, estamos seguros que quieren escuchar muchas cosas. Sí, Sofía, muchas gracias. Muy pronto en nuestro canal también. Y queríamos comentar que quien quiera aprender a leer las runas, nosotros impartimos cursos. Son cursos en donde al terminar se puede leer correctamente el oráculo. Definitivamente no es el fin, es decir, no acaba ahí la formación, porque siempre hay más, como decía Jaime, más procesos de aprendizaje, también lecturas personales. Así que, bueno, pues muchas gracias, Sofía, y muchas gracias.